analicemos bien lo que implica, ¿no? Y me refiero a la célula, no de manera aislada, sino como parte de un todo, ¿no? A pesar de que esa unidad que representa la célula, en cuanto a su morfología, en cuanto a su estructura, es la que caracteriza su morfología, caracteriza su organización estructural, pero esa célula junto con otras pues forman un tejido, forman un órgano y cumplen una función específica. Disculpen. Entonces, vamos a partir de una premisa. Primero, ¿qué tenemos por morfología y por estructura? A ver, Isabel de la Cruz, ¿qué entiendes tú por morfología y qué entiendes por estructura? Y, Isabel. Isabel y Seclen, discúlpame, te mencioné tu segundo apellido. Isabel Seclen, ¿qué a ver, entiendes por morfología y qué entiendes por estructura? morfología creo que... No, profesor, no tengo conocimiento. O sea, Ya, muy bien. Vamos a dilucidarlo. Levantó la mano Nicole. Eh, Nicole Parro. sí, por lo que Le yo, voy a agradecer a todos que cuando participen activen su cámara, ¿ya? Ya, Nicole, te escucho. Hola, sí, Nicole. profesor, este, eh, por lo que yo más o menos pienso, o sea, no sé en realidad lo que es, pero pienso que puede ser, la forma del diente o la forma de algo o lo que, sus propiedades y así. La Por lo que está morfología. constituido, ajá, por lo que está Y- constituido. Ya, y la estructura. Ah, creo que la estructura sería la forma. Ya, entonces tú dices que la morfología sería por lo que está constituido y la estructura la forma. Ujú. Ya, ok, muy bien, gracias. Linder Díaz. Profesor, básicamente creo que ya dijo lo que iba a decir yo también, porque yo por morfología entendía que el estudio así, que sus características de diente, cómo es, y eso, algo así entendía por morfología, que yo pensaba. Ya, y estructura. Ya por estructura pensaba sobre qué está formado, los componentes que lo forman, eso, y también su forma, su característica. Pues pensaba. Ya, muy bien, Linder, gracias. Hugo Carrión. Bueno, ya se me ve, se me logra ver. Sí, Bueno, ya mis compañeros dijeron todo, pero bueno, con respecto a la morfología sería la forma, ¿no? La apariencia física, en este caso de la célula, la morfología celular. Y en cuanto a la estructura, sería más que todo los componentes o cada parte de la célula, lo que la compone, ¿no? La conforma. muy bien, muchas gracias, Hugo. Bien, ¿alguien más? Angie, levantaste la mano otra vez. Angie, parece que está durmiendo, Angie. O se quedó con la manito levantada. Bueno, vamos a diferenciar los conceptos con la finalidad de entender mejor la temática que vamos a ver. La palabra morfología, ¿de dónde viene? Viene de morfo, significa forma. Es decir, la forma de la célula. ¿Cómo es la forma de la célula? ¿No? Clásicamente nosotros hemos visto siempre la célula ovalada, redonda, circular, ¿no? En los esquemas, en los gráficos, en los dibujos, etc. Pero realmente será la única forma que tiene la célula, la única morfología que tenga la célula ovalada, circular. No necesariamente. Por ejemplo, las células nerviosas tienen forma o morfología estrellada. ¿Por qué? Por sus características de conectividad. Las células musculares tienen formas fusiformes. ¿Por qué? Porque la unión de todas esas células conforman el tejido muscular que le da elasticidad, le da resistencia, tensión por el tipo de trabajo y función que cumple el músculo.
Entonces la morfología es la forma de la célula, las características externas de la célula, que se aprecia a través de la observación microscópica o cualquier otro estudio en donde se pueda revisar. Disculpen. O cualquier otro estudio o herramienta tecnológica que implique estudiar la célula. ¿Ya? Y la estructura, ¿de qué viene la palabra estructura? Estructura, estructural, organización, ¿no? Entonces, nos referimos a toda la organización interna de la célula. Cómo está estructurada, cómo está organizada, cuáles son sus componentes, cómo está conformada la célula. Entonces, la célula está formada primero, por nuestros conocimientos previos, está conformada primero por una membrana celular, ¿no? En el caso de las células eucariotas animales. Perdón. Entonces, una célula eucariota animal tiene una membrana celular que le divide el medio externo del medio interno de la célula, un citoplasma, ¿no? O citosol, en donde están conectados los diferentes organelos citoplasmáticos celulares, y un núcleo celular en donde se encuentra concentrado el material genético que permite la adecuada reproducción y transferencia de material hereditario de una generación a otra a nivel celular. Entonces, esa es su estructura básica, diferencial, ¿no? Esa es la estructura en la cual está organizada la célula. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos qué es morfología, ya sabemos qué es estructura relacionada con la célula. Ahora bien, ¿qué diferencias y semejanzas existe entre la estructura, principalmente de una célula procariota y una célula eucariota, que son nuestros objetos de estudio? Eso es lo que también vamos a conversar. Voy a volver a compartir. Bien, los videos los vamos a ver después. Entonces, ¿qué entendemos por la célula? En realidad la célula se conceptualiza como la unidad fundamental, anatómica y funcional de todo ser vivo, ¿no? Unidad fundamental, anatómica y funcional de todo ser vivo. Es decir, todos los seres vivos tienen células. ¿Una bacteria tendrá célula? A ver, ¿quién me dice? A ver, Cristina. Las bacterias también tendrían células porque es un ser vivo. En cambio, los virus no tendrían. Muy bien, muy buena diferenciación. Y ya que tocas la bacteria, nos adelantamos un poquitito. ¿Y esa célula de la bacteria será única o será más de una? Ah, creo que sería más de una. O sea, ¿una bacteria tendría varias células o una sola célula? Mm, En otras palabras, ¿sería unicelular o pluricelular? ¿Qué dices? Creo que sería pluricelular. Una bacteria sería pluricelular, seguro. Dame un ejemplo. A ver, ¿has leído algo, Linder? A ver, Gema. La bacteria es unicelular. Así es, la bacteria es unicelular. Es una célula de tipo procariota, que lo vamos a ver de aquí. Ya que lo mencionó su compañera, por eso quería un poco explorar sus conocimientos previos. Pero la bacteria está organizada, está contenida, o contiene, mejor dicho, una sola célula, ¿no? Es un ser vivo, ciertamente, pero es unicelular. Pregunta, Gema, ¿la bacteria será el único ser vivo que tiene una sola célula? Cristina, levantó la mano. también las cianobacterias. Muy bien, las cianobacterias o algas verde azuladas, así es.
No solamente las bacterias tienen una sola célula, también las algas verde azuladas o cianobacterias. ¿Qué otro organismo vivo contiene una sola célula, además de las algas cianobacterias? Daniel Santamaría. También estarían los protozoarios. Exacto, también existirían algunos protozoarios, ¿no? Algunos protozoarios. Veo dos personas más con manos levantadas. A ver, ¿qué me dice Anaí González? Iba a decir los protozoarios y creo que también eran las procariotas. Las procariotas en realidad son todos los seres vivos que tienen una sola célula, ¿no? Principalmente las bacterias. Pero además de las bacterias, también están las cianobacterias y una cantidad importante de protozoarios, ¿no? De protistas. Sobre todo aquellos que se encuentran, por ejemplo, en los cuerpos de agua, ¿no? En los charcos de agua. Tenemos ahí protozoarios que se mueven por movimientos ameboideos o por movimientos flagelares, pero se encuentran formando parte de los charcos de agua, o sea, están en ecosistemas libres. Y todos estos grupos de organismos vivos tienen una sola célula. Y como mencionó su compañera al principio, eso es lo que les diferencia de los virus, ¿no? Leonardo, levantó la mano. Profesor, ¿las amebas también podrían ser? Claro, las amebas son protozoarios. Sí, las amebas son protozoarios. Sí, Leonardo, nuevamente con la mano levantada. ¿Algo más? Linder. El profesor me pregunta dónde está ese PPT, porque lo estoy buscando en unidad 3 y no hay. No, todavía no lo he subido, estoy dando la clase. Ah, Aquí lo subo. Tranquilo, no te preocupes. Que sí lo voy a subir. Entonces, cuando las células siendo procariotas, primero quiero que presten atención, después ya revisan el PPT para comparar la clase, ¿ya? Entonces, las células teniendo una morfología y una estructura específica, y siendo procariotas y eucariotas, procariotas nos referimos a aquellas células que están formadas, perdón, aquellos organismos vivos que están formados por una sola célula. Se diferencian de los virus ciertamente porque los virus no tienen una vida propia. Por ejemplo, el virus que está ocasionando esta pandemia que todavía estamos, ojo, la pandemia todavía sigue. La pandemia no ha desaparecido. Mucho cuidado, muchachos. Aquí hago un paréntesis porque las últimas veces que he salido, pues, a veces para comprar cosas o por el Día de la Madre, este fin de semana que uno sale a comprar o a consumir algo, pues ves mucha gente joven sin mascarilla, ¿no? Por zonas en donde hay mucha concentración de gente. El hecho que, no sé si Chiclayo o Lambayeque en general, ya habrá pasado a las regiones en donde el uso de la mascarilla es facultativo, no tengo conocimiento, pero si en algún momento se da esa figura, como se da en Lima y en otras regiones, personalmente como biólogo, no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, si usted me pregunta, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque todavía estamos con algunos linajes y sublinajes de este virus que está circulando por nuestro país. Y unido a eso, el virus de la influenza. Entonces, muchas personas piensan que la pandemia se ha acabado, la pandemia no se ha acabado. Por algo se siguen las vacunaciones. Pero bueno, a lo que yo iba era lo siguiente. El virus causante de esta pandemia, el virus coronavirus SARS-CoV-2, ¿es un virus que tendrá vida propia o no tendrá vida propia? A ver, ¿qué me dice Linder? A ver, estás motivado, Linder. ¿El virus tendrá vida propia o no tiene vida propia, Linder? ¿el virus? Sí. No dijo delante que no. No, te estoy preguntando a ti, Linder. No tiene, no tiene. No tiene vida propia, no tiene No. vida propia. Pero si no tiene vida propia, ¿por qué genera infección en las células? Porque creo que su mismo nombre lo dice, ¿no? Es un virus. Su mismo nombre lo dice, es un Puede ser virus. porque se une con otros virus o bacterias y causa.
Ya, y yo les pregunto, les reformulo la pregunta. ¿Los virus se reproducen o se replican? Se Se replica. reproducen. Replican. Se replican. ¿Qué Replica. diferencia hay entre replicar y reproducir? En reproducir tienen que haber, si no me equivoco, o sea, gametos, ¿no? ¿Quién está hablando? A ver, para ver bien quién Carrión. habla. Carrión, Hugo. Muy bien. Efectivamente, para que sea una reproducción tiene que haber un tipo de unión sexual. No necesariamente gametos, Hugo, pero, por ejemplo, una reproducción asexual puede ser por fisión binaria, bipartición, ¿no es cierto? Pero hay un tipo de división sexual, ¿no? Entonces, efectivamente, esa es una reproducción. La replicación, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Replico es generar un molde igual que el original. Pero en el caso de los virus, ese molde que se genera es consecuencia de la infección, o sea, la presencia del virus, ¿dónde? Dentro de la célula. Porque los virus se comportan bajo un modelo biológico llamado parasitismo, o sea, actúan parasitando la célula. Ingresa a la célula, utiliza su material genético y comienzan a replicarse, es decir, comienzan a formarse diversos moldes, millones de moldes, igual al original, varias copias y copias, como si fuese una gran fotocopiadora, varias copias y copias, y una vez que termina de sacar muchas copias, sale de esa célula y entra otra, y así sigue generando la infección. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre, por ejemplo, una célula procariota, que como bien dijo alguien, no me acuerdo quién, es un ser vivo, pero es unicelular. Y el virus no es un ser vivo, no es ni unicelular porque no tiene células, pero tiene material genético, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de material genético tiene el virus? ¿Cómo se llama su material genético? ADN o ARN. ¿Quién habló con tanta timidez? Rodrigo Delgado. Rocío Delgado. No, Rodrigo Delgado. Ah, Rodrigo Delgado. Tu nombre es... ¿Cómo te María de los llamas? Ángeles. María de los Ángeles. Efectivamente, lo que dice María de los Ángeles es cierto. ADN o ARN. Entonces, son ácidos nucleicos y como todo ácido nucleico tiene la particularidad de permitir que el virus se replique, ¿no? O sea, utiliza la gran fotocopiadora que es la célula que va a infectar y gracias a su ADN o a su ARN, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, produce muchas, infinidad de copias y por eso que generan cuadros infecciosos. Concretamente el virus de SARS-CoV-2 y además otros virus que están circulando como el virus de la influenza. Entonces, desde el punto de vista conceptual, la célula, regresando al tema de la célula, y hemos hablado de los virus solamente para establecer diferencias, la célula es la unidad fundamental anatómica y funcional de todo ser vivo. O sea, todos los seres vivos están compuestos por células. Todos los seres vivos, ¿no? Y además de que tiene la función de autoconservación y autorreproducción, también es la mínima expresión estructural de la vida que forma parte de un ser vivo, ¿no? De hecho, ustedes ven ahí en esa imagen un espermatozoide que está tratando de ingresar a un óvulo, ¿no? Eso nos puede llamar la atención y nos puede decir, nos puede sugerir ya un proceso biológico muy importante para la vida humana. ¿Cuál será ese proceso biológico importante para la vida humana? La reproducción. La reproducción, ¿no es cierto? La reproducción. Entonces, aquí estamos hablando de dos gametos, ¿no? Pero hablamos ya de gametos desde el punto de vista animal, ¿no es cierto? El espermatozoide y el óvulo. Entonces, ese espermatozoide, que es una célula sexual masculina, tiene un gran flagelo, ¿no? Vamos a ver luego cómo sus partes, tiene una cabeza, tiene un acrosoma, tiene un gran flagelo, trata de ingresar al óvulo, que es una célula mucho más grande, es isodiamétrica, tiene una morfología isodiamétrica, y finalmente
ingresa y se inicia la vida humana. Pero la primera parte de este proceso llamado proceso de desarrollo embrionario es gracias a el inicio del trabajo celular. Primero participaron 2 células, luego se formó el huevo cigoto, y ese huevo cigoto comienza a dividirse a través de mitosis. Y son células las que comienzan a dividirse. Entonces, si estas células son importantes, también son responsables de ese proceso de autoconservación. Primero las células sexuales y luego el huevo cigoto o embrión, que comienza también su división celular como un nuevo ser humano, una nueva organización, una nueva realidad, ¿no? En esta otra diapositiva vemos a todas las personas, los investigadores, pensadores, filósofos que estudiaron un aspecto muy importante del conocimiento de la célula, que es la teoría celular. La teoría celular es un conjunto de postulados y principios que hasta ahora están vigentes y que se van actualizando de acuerdo a los últimos estudios y los aportes de las ciencias biológicas en general. Pero sin el rol que cumplieron estas personas en su debido momento, en su debido tiempo y espacio, pues no hubiéramos conocido nada de la célula, o hubiéramos conocido con mucho retraso. Y fue Robert Hooke, uno de los primeros en dar nombre, mejor dicho, fue el primero en animar, en dar el nombre de lo que significa célula, ¿no? Cuando hizo sus primeros estudios, sus primeros láminas de tejidos, a través de determinadas coloraciones, pudo finalmente determinar las características de la célula en general. ¿Y a través de qué? A través del uso del microscopio. Entonces, Hooke da por primera vez el nombre de célula en el siglo XVII, pero gracias a Malpighi ayuda también a fortalecer este estudio por la invención del microscopio. Y finalmente Leeuwenhoek observa los primeros organismos gracias al lente microscopio que perfeccionó y que le ayudó muchísimo a determinar la presencia de estos microorganismos. Por otro lado, ya en el siglo XIX, en el siglo XX, va evolucionando el pensamiento biológico, va evolucionando la medicina y las técnicas que se utilizaban normalmente para diagnosticar en el laboratorio las diferentes muestras que podrían traerse, entonces, que podrían, perdón, compartirse. Entonces, Ramón y Cajal, al igual que Brown, Schleiden, Schwann y Virchow, fueron los que postularon las primeras características de la teoría celular, basado en la evaluación, en la revisión del comportamiento de ciertas células a través ya de el uso de lentes microscópicos conjugados, ¿no? O sea, ya hablamos ya de los primeros tipos de lentes que se utilizaban para la ciencia médica también. ¿De acuerdo? Entonces, esos fueron quienes participaron en la historia de la teoría celular. Zacharias Hansen tuvo un rol importante en la teoría celular porque, si bien es cierto, Hooke se atribuye el inicio de las características de la biología, sin embargo, en ese sentido, pues, adapta, diseña un microscopio rudimentario, pero gracias a este lente, él puede observar por primera vez estructuras muy pequeñas, y ya con el aporte de Robert Hooke, a través de este juego de lentes y con la luz solar, pues puede observar por primera vez las células que conforman un corcho, ¿no? Entonces él notó que era material poroso, y ese es material poroso, por eso denominó por primera vez la palabra células, que viene de celdas, celdillas, ¿no? Luego Malcharopy observó ya células vivas y fue el primero que estudió los tejidos vivos en el microscopio. El tamaño normal de una célula puede variar entre 5 y 50 micras. Entonces, es muy importante conocer esta parte de la historia porque
de alguna manera nos hace explicarnos cómo nació el tema de la célula desde el punto de vista de su estudio, ¿no? Anthony von Leeuwenhoek también fue un gran inventor, una persona muy destacada. Él evaluó las características de la célula a través del uso del microscopio. Un microscopio con el siglo XVII pudo observar por primera vez protozoarios y glóbulos rojos. Todos estos descubrimientos y todos estos elementos que forman parte de la historia del inicio del conocimiento de la célula se sostiene en lo que se conoce como la teoría celular, ¿no? La teoría celular, que está basado en 4 principios, 4 postulados, que, como dije al inicio de la sesión, hasta ahora son vigentes. Y son vigentes no porque sean algo de parte de un todo de manera tradicional, no, sino que responden, la vigencia, la actualización de estos principios o postulados van de la mano con la investigación, van de la mano con la aparición de nuevos equipos que facilitan la vida a mejorar y a utilizar una mejor direccionalidad de la energía y de lo que se conviene como parte de y lo que realmente se quiera, tener en cuenta. ¿Cómo es posible que esta parte de la teoría celular aún siga vigente, ¿no? Bueno, gracias a la biología molecular o la microbiología general, estos principios siguen siendo vigentes. Por ejemplo, el primer principio, todo ser vivo está formado por una más células. Ustedes mismos ya lo respondieron, ¿no? O sea, cualquier ser vivo, desde una bacteria pequeñita hasta estructuras mucho más complejas, necesitan tener un baño. Un baño que les permita decir, estas estructuras están formadas por una o más células, o sea, están formadas por procariotas o eucariotas. Y la célula, el segundo principio es que la célula es lo más pequeño que tiene vida propia, ¿no? ¿Por qué? Porque es la unidad anatómica, fisiológica y metabólica. Entonces, no solamente está formado por una o más células, sino que además es una unidad anatómica, fisiológica y metabólica. El otro gran principio es que toda célula procede de una preexistente. Eso nos quiere decir que las células hijas provienen de células madres. Y esto se evidencia en procesos como la mitosis, ¿no? La mitosis es un proceso mediante el cual se da una división celular a partir de una célula madre. Esa célula madre pues, puede estar contenida en tejido, puede estar contenida en sangre, puede estar contenido en cualquier otra estructura importante. Lo que tendría que hacerse es que aquí es que la mitosis, que es el proceso mediante el cual se permite la heredabilidad, la transferencia genética organizada, ¿no?, de la célula madre a su descendencia, se debe gracias a este principio. Y el último principio es que el material hereditario pasa de las células madres a las células hijas. Este va en función al anterior, ¿no? O sea, en una mitosis, el material genético de esa célula madre se transfiere a las células hijas. Por eso es que las células hijas pueden heredar el mismo material genético o, en su defecto, alguna condición o característica propia que la tiene solamente la célula madre. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 4 principios o postulados que hoy en día la célula muestra como conocimiento. ¿Ok? Entonces, son los 4 principios de la teoría celular. Esta es la diferencia entre seres unicelulares y pluricelulares. Lo que hemos dicho, ¿no? Los unicelulares están constituidos por una sola célula. Y ejemplo de qué organismos unicelulares conocemos: bacterias, algas microscópicas, hongos, protozoarios, etc. Y pluricelulares, aquellos que están conformados por millones de células, ¿no? Pueden ser terrestres, acuáticos, definitivamente.
Ok, entonces vamos a la diferenciación conceptual entre los diferentes. Entonces, vamos a ver que estas células también se comportan de manera muy particular en el momento de su división o otras características. Y las células eucariotas, pues son todas aquellas que poseen un núcleo celular, a diferencia de las procariotas que no poseen un núcleo celular propiamente dicho. Pueden poseer varios orgánulos, ¿no? Y aquí encontramos, pues, a la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal. Ahí vemos un esquema, una imagen, de cómo se ve. Entonces, en esa imagen nosotros vemos a dos células, como hemos dicho. En la primera vemos a una célula procariota, ¿no? Cada célula procariota o bacteria pues tiene una serie de aspectos morfológicos. Y en esta otra imagen vemos a una célula eucariota animal, ¿no? La célula eucariota animal pues tiene también organelos citoplasmáticos más complejos que cumplen una función importante cada uno en su estructura. En su estructura interna y su estructura externa. Aquí tenemos otra diferenciación, ¿no? Y algunas características adicionales. Por ejemplo, el material genético del ADN, ¿no? En el caso de las células procariotas, está libre en el citoplasma, posee un solo organelo llamado ribosoma, es de tipo celular, presenta las bacterias principalmente. En cambio, disculpen, en la célula eucariota el material genético es el ADN, pero está encerrado dentro de una gran membrana, formando el núcleo, y posee un gran número de orgánulos. Cada uno de estos orgánulos pues, cumple una función a nivel celular y está presente en todos los seres vivos, ¿no? Aquí tenemos nuevamente la imagen de una bacteria, ¿no? De una bacteria con todas sus estructuras. Eso lo verán con detalle ya en microbiología, pero aquí básicamente de manera general pues vemos una pared celular, vemos una membrana, un flagelo, un pili sexual, ribosomas, cápsulas, si es que fuese una bacteria patógena, ¿no? No necesariamente a veces implica de que sea patógeno o no. A veces hay bacterias que se encuentran en vida libre, entonces se pierde el celular, perdón, estoy hablando. La vida libre, cuando son organismos de vida libre, pueden formar parte de ecosistemas, o pueden formar parte de ecosistemas como por ejemplo la cavidad bucal. En la cavidad bucal nosotros tenemos una serie de bacterias, y esas bacterias se encuentran de vida libre, ¿no? Porque es parte de nuestra microbiota. Pero ¿qué pasaría si existe una infección? ¿No? Una gingivitis, una periodontitis, ¿no? O una pulpitis, infecciones que afectan diferentes estructuras dentro de la cavidad bucal. Entonces ya hablamos ahí ya de bacterias patógenas, o sea, ya hablamos de bacterias que están causando una patología, una infección, ¿no? Pero si no hubiese ninguna de eso, pues evidentemente, no habría la necesidad de pensar de que son patogénicos, ¿no? De que son patogénicos. Entonces, esa es la estructura de la célula procariota, ¿no? Esa es la estructura de la célula procariota. Y esta es otra estructura, las diferentes formas de la célula procariota, ¿no? Entonces, ya la célula procariota no solamente es una estructura o una morfología específica,
sino también puede variar esa variación está en función al tipo de célula, al tipo de bacteria, ¿no? Está en función a la organización que tiene dentro de la misma estructura. Por ejemplo, hay bacterias que están formadas en cadenas, ¿no? O en racimos, como vemos acá, y esa es la morfología que representan, ¿no? Las bacterias pueden ser de vida libre, pueden ser patogénicas, pero su morfología es una sola. Miren, fíjese cómo hay estructuras ovaladas, redondas, llamados cocos, diplococos, estreptococos, espirilos, bacilos. Entonces, esa es una tipo de morfología. Aquí lo apreciamos mejor, ¿no? Aquí lo apreciamos mejor. Fíjese ahí los diferentes tipos morfológicos que hay. Vemos ahí espirilos. Vemos ahí, ¿qué más vemos? Estreptococos en cadenas. Vemos bacilos, ¿no? Entonces, estas formas representan la morfología de las bacterias, que son células procariotas. Todas estas células, todas estas, todas estas morfologías, todas estas formas que ustedes ven, representan la morfología de la célula procariota, en este caso bacterias, ¿no? Y ciertamente esa morfología, como hemos dicho, es variada. Ustedes lo van a ver con mayor detenimiento en microbiología. Pero las características propias de esa morfología va a estar en función también a la naturaleza y la patogenicidad del microorganismo. Como repito, hay microorganismos que no necesariamente son patógenos, sino son de vida libre, ¿no? Pero cuando ya causan enfermedad se convierten en patógenos. Pues lo cierto es que lo que ustedes están viendo en la imagen, estreptococos, cocos, diplococos, bacilos flagelados o no flagelados, espirilos o vibriones, son las típicas formas de una bacteria, la cual es una célula procariota. ¿De acuerdo? En el caso de la célula eucariota, la morfología celular varía. Y varía porque va a depender de dos formas típicas, de forma variable o regular, porque cambian constantemente de forma. Aquí tenemos a los leucocitos y las amebas. Y la otra es de forma estable o constante, que mantiene su forma toda la vida, ¿no? Como las neuronas, por ejemplo. Entonces aquí tenemos algunas formas de células eucariotas. Por ejemplo, el óvulo, que es una célula eucariota sexual, tiene una forma, una morfología isodiamétrica, ¿no? Isodiamétrica. Las células epiteliales de revestimiento tienen una morfología aplanada, ¿no? O sea, es como si estuviesen achatada. Justamente su morfología, su forma, es así con la finalidad de que puedan estas células revestir, ¿no? De diferentes estructuras epiteliales. La célula alargada, su longitud es más que otras. Por ejemplo, aquí tenemos a las células musculares estriadas, ¿no? Que son fusiformes, alargadas. Y dijimos que su forma alargada es así. ¿Por qué? Porque como forman parte de las células musculares forman parte del tejido muscular. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el músculo cuando hacemos ejercicio, cuando caminamos, cuando nos estiramos, etcétera, cuando jugamos? Se estira, ¿no es cierto? Entonces, ese estiramiento, esa elasticidad, es gracias a la forma de estas células.
Luego tenemos las células estrelladas. Las células estrelladas que tienen una gran cantidad de prolongaciones. Y aquí básicamente tenemos a las neuronas. Luego tenemos las células poliédricas, ¿no? Que las cuales están formadas por muchos lados. Aquí básicamente son típicas de las células vegetales, ya no de las aparatos animales, sino de las vegetales. Luego las células discoidales, ¿no? Que están formadas bajo forma de estructura de discos bicóncavos. Perdón. Y aquí tenemos a los eritrocitos, ¿no? Acá están sus esquemas, ¿no? Los esquemas más, más típicos de cada una de los tipos de células. Ven ustedes ahí como las diferentes formas celulares. Ahí vemos las células musculares. Vamos a poner aquí. Vemos, por ejemplo, aquí las células musculares, estriadas, músculo liso. Vemos acá el epitelio de revestimiento, los eritrocitos, las células nerviosas. Entonces, fíjense las diferentes variedades, ¿no? Las diferentes variedades de morfología que existe. Obviamente, como repito, esto va a estar en función a las características funcionales también de cada célula, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, no todas las células tienen la misma morfología, ¿no? Mire, por ejemplo, los eritrocitos. ¿Por qué creen que los eritrocitos son así bicóncavos? ¿Dónde encontramos a los eritrocitos? A ver, voy a explorar conocimientos previos en ustedes, para que hablen, porque están muy La- calladitos. ¿Dónde encontramos a los eritrocitos? ¿En qué tipo de tejido? Ay, Daniel, En la levantaste la sangre. mano. ¿Dónde? En la sangre. En la sangre. ¿Cómo se llama ese tejido de la sangre? Sería tejido sanguíneo. Tejido sanguíneo. Muy bien, excelente. Entonces, en la sangre encontramos a los eritrocitos. ¿Y por qué los eritrocitos tendrán esta forma? Si están en la sangre, ¿qué papel cumplen? transporte. Transporte. ¿Qué transporta los eritrocitos? Oxígeno. Oxígeno, muy bien, oxígeno, efectivamente. Y además, una proteína muy importante. ¿Cómo se llama esa proteína? Hemoglobina. Hemoglobina, muy bien. Entonces, tanto el oxígeno como la hemoglobina, el eritrocito lo transporta a través del tejido sanguíneo, concretamente dentro de unas estructuras llamadas vasos arteriales, ¿no? Entonces, la forma del eritrocito es así, ¿por qué? Porque necesita, entre comillas, navegar, desplazarse, pasar de un flujo sanguíneo a otro, ¿no? Y justamente su forma bicóncava le ayuda a tener esa flexibilidad en su transporte. ¿Por qué creen que la célula nerviosa o las neuronas tienen tantas prolongaciones y de una manera tan estrellada? ¿Por qué Para creen? conectarse entre ellas. ¿No te escuché? Para conectarse entre ellas. Gema, ¿no? Sí. Para conectarse entre ellas, ¿no? O sea, cada una de estas estructuras permite la conectividad con otras neuronas. ¿Y esa conectividad qué permitiría? Hugo. El impulso nervioso, si no me equivoco. El Profesor, impulso nervioso. tenía una Así. pregunta respecto a los eritrocitos. Sí, ¿Su forma tiene que ver con que no tenga núcleo? efectivamente, también. No tienen núcleo. Pero la pregunta es, si no tienen núcleo, ¿cómo funciona? ¿Con qué material genético funcionaría? Hugo. Hugo. ¿Me No sabría escuchas, Hugo? responderle. Ajá. ¿Ah? Ahí sí me agarró, profe. Pregunta de examen, a ver. Busquen. ¿Ya? Les doy una pista. Todas estas células eucariotas tienen ADN mitocondrial. ¿Ok? Entonces, evidentemente, cuando no hay un núcleo celular, el ADN mitocondrial también forma parte de la transferencia genética de célula madre a células hijas. Pero básicamente en las células que sí tienen un núcleo
propiamente, o sea, no quiere decir que estas células no sean eucariotas, sí son eucariotas, ojo, porque sí tienen una estructura, sí tienen una membrana, sí tienen organelos incluso, ¿no? Pero, en cuanto al material genético, si no está dentro de un núcleo celular, pero puede estar en el mitocondrio, ¿ya? Y como dijo Gema también, aquí es la célula nerviosa, tiene todas estas estructuras y ramificaciones, como también acotó Hugo, pues permiten el impulso nervioso, ¿no? O sea, el impulso nervioso es como si fuese una gran descarga eléctrica, ¿no? Que se da a través de una serie de cordones y cables. Entonces, esos cordones y cables son análogos a nuestras células nerviosas y todas sus ramificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las características de este tipo de células. Vamos a seguir compartiendo, disculpen. Aquí tenemos pues células mucho más grandes, ¿no? El espermatozoide, que tiene una función específica de tipo reproductiva. Acá tenemos la cola, o llamado, en realidad se le conoce vulgarmente como cola, pero en realidad es un flagelo, ¿no? Un flagelo que le permite al espermatozoide movilizarse, ¿no? Genera energía y esta energía le permite movilizarse. Y en la parte anterior, pues tenemos una cabeza y una estructura que se llama acrosoma. Y en esta cabeza se encuentra el material genético, el núcleo celular del material genético. Cuando este espermatozoide ingresa al óvulo, lo que va a ingresar es el acrosoma, ¿no? Entra el acrosoma y sale el material genético que está dentro del espermatozoide e ingresa al óvulo. El óvulo es una célula grande, muy isodiamétrica, ¿no? Y dentro de la estructura del óvulo pues tenemos un corpúsculo polar y gracias al inicio, a la entrada del espermatozoide al óvulo, este corpúsculo polar se fusiona en dos pronúcleos, que es el núcleo del espermatozoide más el núcleo del óvulo, y esto es lo que permite el inicio del proceso llamado división celular o lo que conoce como parte de la fecundación. Luego tenemos, sí, Daniel, perdón, Isabel. Profesor, disculpe, usted planteó una pregunta, creo que sí, dijo que ¿con qué material genético trabajan los glóbulos rojos, creo? Si no tienen... Sí. Creo que dijo el ADN, parece que dijo usted. Sí, claro, tiene que ser ADN, porque si no es ADN, no podría funcionar. ¿Quieres aportar algo en relación a eso? No, solo quería aclarar esa duda, porque no había entendido muy bien. Pero ya entendí pues que trabajan con el ADN porque no tienen núcleo. Y el ADN sí tiene, ¿no? Bueno, en realidad, todas las células eucariotas, todas nuestras células de nuestro cuerpo tienen ADN. Todas. El ADN está concentrado en el núcleo celular, pero también hay ADN en las mitocondrias, ¿no? Y la mitocondria es un organelo citoplasmático, está dentro de la célula, lo vamos a ver a continuación. Entonces, la división celular, que es, vamos a ver, es por mitosis, porque son células somáticas, va a tener como consecuencia la transferencia de ADN de las células madre a las células hijas. Entonces, de esa manera, las células van, vamos a utilizar el término reproduciéndose asexualmente a través de la mitosis, pero en ese proceso de reproducción a través de la mitosis va transfiriendo su material genético hacia las siguientes generaciones y por ende va regenerando líneas celulares. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las células también tienen un determinado tiempo de vida. ¿Cuánto tiempo de vida tienen los eritrocitos, por ejemplo? Pregunta de examen para todos. ¿Cuánto tiempo dura el eritrocito en nuestra sangre? ¿Los eritrocitos con los que nacemos serán los mismos que nos acompañarán hasta nuestra muerte? A ver, ¿qué me dice? Isabel levantó la mano. A ver, Isabel. Profesor, me olvidé de bajar la mano. Ah, ya, ok. Leonardo. Profe, creo que si no mal recuerdo 100 días. Aproximadamente 100 días, ¿no es cierto? Y cada ese tiempo se va renovando
se va renovando las líneas celulares, ¿no? Y esas líneas celulares, en el momento de su renovación, generan cambios, ¿no? O sea, son nuevas generaciones. Y nuevas líneas celulares, nuevas células hijas, ¿no es cierto? Nuevo material genético, etc. Entonces, las células se van renovando y el material genético se va trasladando de generación en generación, ¿no? Pregunta, ¿las células de revestimiento epitelial también se renuevan o serán las mismas con las que nacemos? ¿Qué dicen? Las células de revestimiento epitelial, en otras palabras, las células que revisten nuestra piel, nuestro tejido externo. A ver, ¿qué dice Cristina? Que también se renuevan. Diría que se renuevan. Claro, tienen que renovarse. Imagínense que nosotros tuviésemos la misma célula de nuestra piel de que somos bebitos. Ya nos hubiéramos intoxicado y hubiéramos muerto, ¿no? Entonces, eso responde a un proceso natural en toda célula, que lo vamos a ver de una manera tangencial cuando tengamos, vamos a explicarle lo que es mitosis y meiosis. Un proceso natural que se llama apoptosis, ¿no? La apoptosis es parte de lo que se conoce como la muerte celular programada. Es decir, la regeneración celular en ciertos tejidos de nuestro cuerpo es parte de ese proceso apoptótico, que es mediado por genes, que es mediado por procesos metabólicos específicos y, y permiten que las células de nuestro cuerpo se vayan regenerando, ¿no? Entonces, esa regeneración celular permite que nuestras células viejas, por llamarlo así, van muriendo de manera programada y vienen células más jóvenes, ¿no? Nuevas, jóvenes y nuevas. De esa manera también nuestro cuerpo elimina sustancias o toxinas que pueden generar o podrían generar problemas más graves más adelante, ¿no? Y eso pues, cuando esa apoptosis se desordena, entonces ahí vienen los problemas como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso para que entendamos que nuestras células no son aisladas, ¿no? Sino son parte de todo, de un todo que está en permanente recambio. ¿Ya? Bien, a ver, ¿alguien levantó la mano? Profesor, ¿qué permite que las células se regeneren? Ok, la regeneración celular, como repito, es parte de un proceso metabólico natural, ¿no? Dentro de un proceso que se conoce como mitosis, y esa mitosis es acompañada de un proceso llamado apoptosis. Entonces, esa mitosis hace que las células madres somáticas se vayan dividiendo y den lugar a células hijas. Por lo tanto, la regeneración celular es permanente. Muere un determinado tiempo de vida, mueren las células de una generación y vienen otras células a seguir con el trabajo que están, para el cual han sido diseñadas, por ejemplo, a nivel de la piel, a nivel del tejido adiposo, los eritrocitos, los hepatocitos, los enterocitos que recubren el tejido intestinal, ¿no? O también las células que están formando parte del tejido muscular. La pregunta es, por ejemplo, ¿las células nerviosas también se regenerarán o serán las mismas con las que nacemos? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Las células nerviosas serán las mismas con las que nacemos o también se regeneran? ¿También se regeneran? Si mal no recuerdo, en caso de las neuronas, por ejemplo, ya no es como si se pudieran reproducir. Excepto en el caso de algo olfatorio, no recuerdo bien, la verdad. Efectivamente, mira, las células nerviosas troncales. A ver, Leonardo levantó la mano. A ver, Leonardo, antes de yo hablar. No, profesor, no sé, bueno, por ejemplo, había leído también una vez que decía que, por ejemplo, en el caso de las neuronas,
ya al pasar un tiempo, no, van muriendo, por así decir, por lo que es el envejecimiento de la persona. Exactamente. Efectivamente, miren, ¿qué pasa? Nuestras células nerviosas, nosotros nacemos con digamos, con una cantidad de células nerviosas, ¿no? Que están conectando todo lo que es nuestro tronco encefálico, nuestros nervios raquídeos, la médula espinal, todo lo que complete a nuestro sistema nervioso. Pero ¿qué pasa? Con el transcurso de los años, nuestras células nerviosas se van desgastando como cualquier célula, ¿no? Imagínense pues una gran concentración de cables que están en un enmarañado, una gran computadora que es nuestro cerebro, y las células pues están en un constante recambio, ¿no? Transfiriendo impulsos electrónicos, estimulando más el pensamiento, porque en la medida que vamos creciendo, nuestro pensamiento va ampliándose, la inteligencia también. Entonces, genera un gran trabajo, ¿no? Las células nerviosas tienen un gran trabajo. Entonces, con el transcurrir de los años, estas células se van desgastando y por lo tanto los impulsos eléctricos son más bajos, tienen menos fuerza y por eso es que, digamos, entre comillas, se van apagando ciertas zonas del cerebro, como por ejemplo los recuerdos, la memoria, ¿no? A veces ya nos vamos olvidando de ciertas cosas. Entonces, claro, es producto de la baja estimulación del impulso eléctrico. Entonces, pero existe un conjunto de células nerviosas que están asociadas a los órganos de los sentidos y están asociadas a otro tipo de estímulos parasimpáticos. Esto lo pueden ustedes revisar en cualquier literatura. Entonces, este conjunto de células nerviosas sí están en una regeneración, o sea, sí hay una regeneración en función a al desarrollo, en función al crecimiento y en función a otros aspectos fisiológicos propios de los órganos en los cuales se inervan y se encuentran, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay una regeneración. Pero, y las glías, ¿no? Las glías que son ese conjunto de neuronas que permiten, pues, la estimulación de procesos parasimpáticos, ¿no? Pero la gran cantidad de neuronas con las que nacemos, con esas nos morimos, ¿no? Entonces, lo que hay que ayudar es a las neuronas a tener un sistema de trabajo limpio, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues establecer mecanismos que ayuden a que el sistema nervioso se mantenga siempre activo, se mantenga siempre alerta, ¿no? Y no entre en una etapa de degeneración programada, paulatina, y esto pues trae consigo, no solamente está en función a la edad o al envejecimiento celular, sino también está en función a factores externos, ¿no? A factores ambientales, a estilos de vida. Por ejemplo, una persona que toma mucho, que fuma, que toma alcohol en exceso, que come comida con una alta concentración de grasas o de carbohidratos, pues con el tiempo sí va, como se dice, pasar la factura desde el punto de vista metabólico, ¿no? Y eso va a traer consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, a eso me refería con la regeneración celular de algunos tipos de células. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, seguimos para terminar con esta parte. Y luego, en el caso de las células eucariotas, pues las células eucariotas ya hablamos que tienen un núcleo verdadero, no tienen un material genético dentro de ese núcleo. Ahí tenemos una imagen, ¿no?, clásica de cómo está organizada estructuralmente la célula eucariota. Bueno, esta es una célula eucariota vegetal, también hay una diferencia importante en su estructura. Por ejemplo, la célula eucariota no tiene vacuola, la célula eucariota animal. La célula eucariota vegetal sí tiene vacuola, ¿no es cierto? Y además de vacuola tiene plasmodesmos, y además de plasmodesmos tiene pared celular. En cambio, en la célula eucariota animal solamente tiene membrana celular, no tiene plasmodesmos, no tiene vacuola, sino lisosoma. ¿Okay? Aquí otra imagen de cómo está organizada la estructura de la célula: membrana celular, citoplasma, el ADN, que es el material genético que está dentro del núcleo celular, y todos los organelos subcelulares, ¿no? Es decir, todos los organelos que se encuentran
en el citoplasma, en el interior de la célula y cumplen una serie de funciones. Están las funciones, la síntesis de las funciones más relevantes de cada uno de los organelos, ¿no? Por ejemplo, las mitocondrias, que son responsables de la respiración celular, generan la energía necesaria para que una célula pueda mantener su trabajo constante, permanente, que exista una respiración celular y producción de ATP. El núcleo que contiene todas las instrucciones para el funcionamiento celular y los mecanismos de la herencia, ¿no? La replicación del ADN, el retículo endoplásmico, en donde encontramos pues, un retículo endoplásmico liso, un retículo endoplásmico rugoso, perdón, que está constituido por una red de canales donde se van a sintetizar lípidos, proteínas, carbohidratos, que son transportados por toda la célula. El aparato de Golgi, que también está conformado por una red de canales y vesículas que transportan sustancias que ya no son utilizadas por las células hacia el exterior, los ribosomas que son responsables de la síntesis de proteínas, los lisosomas donde se realiza la digestión celular, los centriolos que intervienen en la división celular y en el movimiento de la célula, etc. Entonces eso es a grosso modo las funciones más relevantes de los organelos subcelulares. Y en este cuadro ustedes van a encontrar los aspectos diferenciales más saltantes desde el punto de vista estructural, no de morfológico, sino estructural, entre la célula procariota y la célula eucariota, ¿no? Entre la célula procariota y la célula eucariota. Y las características que denotan a cada uno, ¿no? Y que va a formar parte de esos aspectos más relevantes. Por ejemplo, hablamos de una división asexual, ¿no? Una procariota básicamente es por fisión binaria. En cambio, una célula eucariota y hablamos de mitosis y meiosis. ¿Se dan cuenta? Hablamos de mitosis y meiosis. ¿Mitosis en qué? Por ejemplo, en las células eucariotas que forman parte de nuestro cuerpo, por ejemplo. Nuestras células de nuestro cuerpo se reproducen por mitosis, pero las células sexuales no. Las células sexuales se reproducen por meiosis, ¿no? Otras diferencias sustanciales, por ejemplo, la presencia de citoesqueleto, microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. En las procariotas no existe eso. En cambio, en las eucariotas sí, porque este citoesqueleto le da estructura a la célula. Le permite una serie de movimientos, de fijación, de arquitectura celular propia de esta organización, ¿no? Cromosomas, en el caso de la procariota tienen un único cromosoma, digamos, circular, lo que se conoce por genética molecular, y en cambio en la célula eucariota sí hay muchos cromosomas, concretamente 23 pares para la especie humana, ¿no? 22 pares somáticos y un par sexual. Bien, eso es en cuanto a la estructura. Ahora las funciones, ¿no? La célula tiene básicamente tres grandes funciones. Una es la nutrición celular, otra es la relación y otra es la reproducción. La nutrición. Normalmente la nutrición pues, nos trae como parte de a nuestra memoria. Cuando hablamos de nutrición es incorporación de sustancias, ¿no es cierto? Incorporación de nutrientes, sustancias para que la célula pues, pueda mantenerse, pueda cumplir sus funciones metabólicas, etc. La pregunta que les hago a todos ustedes es, ¿cuál es el organelo citoplasmático que forma parte importante de la nutrición y sin él no podría iniciarse este proceso? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el organelo que forma parte de la estructura celular que permite el proceso de nutrición? Hugo. Los lisosomas, aparte de la digestión. Ya, la lisosomas es ya internamente, pero externamente, ¿cuál sería? Daniel. Las mitocondrias. La mitocondria es igual, internamente, pero ¿cuál es la primera estructura de la célula que permite que se inicie la nutrición? El citoplasma. Daniel. Daniel, levantaste la mano. Sí. Sería la membrana plasmática. La membrana celular, así es. ¿No? Esta es la imagen, la membrana celular. ¿Qué proceso fisiológico se realiza en la membrana celular? ¿Cómo se llama ese proceso celular que se realiza ahí? Permeabilidad selectiva. Es la propiedad de la membrana, ciertamente, pero el proceso, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama el proceso? La permeabilidad selectiva es la característica, la propiedad de la membrana que le permite a la membrana cumplir con ese proceso. ¿Cómo se llama el proceso? ¿Nadie? A ver, Daniel. La fagocitosis. La fagocitosis, efectivamente, es una parte de ese proceso, muy bien. Pero ¿cómo se llama el proceso? Sencillo, muchachos. La endocitosis. La endocitosis es otra parte de ese proceso. Es otro tipo de ese proceso. Fagocitosis, endocitosis, muy bien. Pero ¿cómo se llama el proceso general? Leonardo. Metabolismo. No, metabolismo es todo el proceso que genera energía. Pero ¿cuál es el proceso en donde por el cual la membrana permite la incorporación de nutrientes, sustancias y a través de fagocitosis, endocitosis, ósmosis? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Nadie? La absorción. La absorción, no. A ver, Gema. ¿Quién me dice? 20 le pongo aquí, me dice. Nadie. Transporte celular, muchachos. Transporte celular. El transporte celular, como ustedes ven acá en la imagen, permite el ingreso de sustancias, moléculas que le generan nutrición a la célula, a través de procesos como fagocitosis, endocitosis, transporte activo, transporte pasivo, ósmosis. Entonces, el ingreso de sustancias del medio externo hacia el medio interno de la célula es gracias a ese proceso llamado transporte celular. La membrana celular cumple con una característica fundamental que se le conoce como permeabilidad selectiva. Esa permeabilidad selectiva se debe gracias a un conjunto de moléculas llamadas proteínas de canal. Esas proteínas de canal que se encuentran distribuidas a lo largo de toda la membrana celular, más la participación de unos receptores de membrana, hacen que, por ejemplo, carbohidratos, proteínas, lípidos y otro tipo de sustancias o moléculas ingresen a la célula a través de la membrana, con la ayuda de las proteínas de canal. Por ejemplo, si fuese una molécula muy pesada, muy grande, y no va a poder entrar por sí misma a través de la permeabilidad selectiva de la membrana, existen unas proteínas de canal llamadas proteínas transportadoras, y lo que hacen es transportan las moléculas por partecitas hacia el interior de la célula. Una vez que están en el interior de la célula, todas estas moléculas o sustancias van hacia la mitocondria, van hacia el lisosoma, se completa el proceso de digestión y luego es eliminado a través del aparato de Golgi y es liberado nuevamente por la membrana a través de estos canales, ¿no? De estos canales o poros de la misma membrana, y se van hacia afuera, ¿no? Entonces, cumplió su función interna y luego se elimina. Entonces, si no existiera transporte celular, no se podría completar el proceso de nutrición. La nutrición celular es un proceso que no solamente genera el ingreso de sustancias o la salida de moléculas, sino también, sobre todo, del metabolismo celular, la generación de energía. ¿De acuerdo? La otra gran función de la relación celular en realidad es la respuesta a estímulos, ¿no? La respuesta a estímulos que está en función al tipo de movimiento que tienen las células. Por ejemplo, existe un movimiento llamado movimiento ameboideo. Este movimiento ameboideo se caracteriza por la formación de pseudópodos, que son expansiones de la membrana plasmática producidos por movimientos del citoplasma, ¿no? Por ejemplo, las amebas no solamente cumplen esta función, los eritrocitos, los leucocitos,
y todas las células de la línea blanca, a través de este movimiento se van desplazando a lo largo del flujo del torrente sanguíneo o de la linfa. El otro tipo de movimiento es el movimiento vibrátil, ¿no? Que es producido por la presencia de cilios o flagelos. Existen organismos como los paramecium, que son protozoarios, que tienen un montón de cilios a lo largo de su estructura y con eso se permite movilizarse dentro de un cuerpo de agua, por ejemplo. Pero también existen células que tienen grandes flagelos que van a poder también movilizarse gracias al flagelo que actúa como un impulsor, ¿no? Como un gran, como una gran fuente de energía que ayuda a que se vaya impulsando. La otra gran función es la reproducción celular, ¿no? Y la reproducción celular consiste en que a partir de una célula progenitora se originan 2 o más células descendientes, ¿no? Es un proceso que asegura que cada descendiente tenga una copia fiel del material genético de la célula madre. En el caso de las células procariotas, aquí se produce por un proceso de división simple llamado bipartición. El ADN de la bacteria se va a duplicar y forma copias idénticas. Cada copia se va a un punto de la célula y más tarde esa célula se divide en 2 mitades. Entonces se van formando 2 células hijas iguales, más pequeñas que la progenitora. ¿Ok? La reproducción celular, en cambio, en las células eucariotas ya se produce por un proceso más complejo llamado mitosis. Este proceso llamado mitosis tiene 4 fases: la profase, la metafase, la telofase y la anafase. En todas estas fases, el ADN que se encuentra en los cromosomas se transfiere desde la profase hasta la telofase, y las células hijas se van a dividir, perdón, y las células madres se van a dividir en 2 células hijas con el mismo material genético de los progenitores. Acá tenemos la imagen de una fisión binaria, de una fisión transversal o oscuración, que es típico de ciertos organismos eucariotas, como las levaduras o los ciertos parásitos. La gemación, hemos dicho, de ciertas levaduras, la bipartición también de algunas bacterias. En conclusión, la célula es la unidad fundamental, morfológica y funcional que compone todo ser vivo. Las unidades morfológicas se dividen en 2 grandes grupos, según la estructura, por ejemplo, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas, pues, significa que no tienen un núcleo celular verdadero, ¿no? Las células procariotas pues, están compuestas por organismos que no tienen un núcleo o estructuras definidas protegidas por membranas. Las células eucariotas sí tienen un núcleo verdadero, ¿no? Protegen también estructura material genético. La célula eucariota tiene una membrana que encierra el núcleo separando el citoplasma, y la célula procariota no posee estructuras con membranas en su interior, es decir, su contenido intracelular está esparcido en el citoplasma. La principal diferencia radica en que el material genético de las células procariotas no está separado del citoplasma, y en las células eucariotas el material sí está organizado en cromosomas o rodeado por una membrana que lo separa del citoplasma, ¿no es cierto? Entonces, esas son las principales diferencias estructurales, diferenciales y morfológicas entre la célula procariota y eucariota. Y aquí están las preguntas de trabajo. Por favor, hagan una captura de pantalla.